Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Cada uno de nosotros, desde nuestro bautismo, hemos sido revestidos de Cristo. De ahí la vestidura blanca con la que se suele vestir a los niños en el bautismo. Es el signo de la vestidura de Cristo. Nos hemos revestido de Cristo. Y revestirse de Cristo significa que la vida de Cristo, todo lo que hubo en la vida de Cristo, debe estar presente en nosotros. Su compasión, su caridad, su misericordia, sus enseñanzas, su pasión, su muerte, su resurrección, debe estar en cada uno de nosotros, porque hemos sido revestidos de Cristo. Y al ser revestidos de Cristo, por lo tanto, nos convertimos también nosotros en una señal. Como nos lo dice la primera lectura del profeta Ezequiel, el profeta se convirtió en una señal para el pueblo de Israel. Él era una señal, por eso hizo lo que Dios le estaba ordenando, porque era una señal, era una advertencia para el pueblo de Israel. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer esa señal, pero siempre y cuando tomemos conciencia de que estamos revestidos de Cristo y vivamos según Cristo. Solamente así podemos convertirnos en una señal para la gente de nuestro tiempo, que vive como si Dios no existiera, que vive envuelto en sus asuntos, poniéndose ellos mismos como el centro de toda la vida. A veces quisiéramos nosotros reprender, quisiéramos corregir, quisiéramos
agarrar a las personas para que hicieran caso, porque vemos el mundo envuelto en una situación muy difícil. Pues es que si nosotros viviéramos según Cristo, nos convertiríamos en una señal, seríamos una llamada de atención para los demás. Pero como la vida de muchos de nosotros da mucho que desear, entonces no es una señal para los demás, es una burla. Muchos de nosotros somos una burla para el mundo. Muchos de nosotros somos un títere de la fe, porque no ha calado en nosotros la vida de fe, y entonces como que le hacemos a la vida de fe, como que de repente sí nos salen actitudes de vida de fe, pero la mayor parte de la vida no. A muchos de nosotros nos queda bien el venir a misa, pero como una mera apariencia. A muchos de nosotros nos va bien el ser un creyente mientras estamos en el templo, pero saliendo del templo, cuidémonos unos de otros, cuidémonos entre nosotros, porque hay quien hablará de ti a las espaldas, hay quien buscará hacerte daño y viene a misa y está aquí entre nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una señal para el mundo de nuestro tiempo? ¿Cómo vamos a lograr que el mundo reconozca a Dios si no recordamos nuestro bautismo, si no tomamos conciencia de que hemos sido revestidos de Cristo? Por eso nos revestimos de esas vestiduras blancas en el bautismo, porque estamos revestidos de Cristo, con todo lo que eso implica. Con el perdón, por ejemplo, que nos habla el Evangelio de San Mateo. Jesucristo nos ha enseñado a perdonar, ha perdonado a sus enemigos, ha perdonado a aquellos que le han hecho mal. Y el perdón puede convertirse en un signo también, en una realidad que puede llevar a otros a perdonar, que puede llevar a otros a Dios. Porque el perdón, queridos hermanos, la falta de perdón nos aleja de los demás. La falta de perdón nos enfrenta con los otros. La falta de perdón nos hace mirar a los otros como extraños, como enemigos. Y entonces, quien está revestido de Cristo, quien recuerda continuamente su bautismo, entonces no puede enfrentarse con los demás, sino perdonar. El perdón libera. Lo hemos escuchado muchas veces, el perdón es liberador. La persona que logra perdonar vive tranquila, vive en paz. Pero cuesta el perdón, pero es un signo de ese revestimiento de Cristo. Y una de las cosas en las que nosotros debemos centrarnos cuando perdonamos es en la memoria, en el recuerdo. Recordar cuántas veces he sido perdonado por Dios. Cuánto Dios a mí me ha perdonado. Y entonces, al recordar que Dios me ha perdonado a mí siempre, inclusive lo imperdonable, entonces yo me animo a perdonar a los demás. Porque según la parábola que hoy Jesús nos presenta, lo que Dios nos ha perdonado a nosotros es incalculable comparado con lo que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Es nada lo que nosotros tendríamos que perdonar a los demás, a comparación con lo que Dios nos ha perdonado y nos perdona siempre. Es que tan faltos de memoria estamos en la vida espiritual que olvidamos, apenas nos levantamos del confesionario y ya olvidamos lo que Dios nos ha perdonado.
Y se nos olvida que volvemos a las mismas. Volvemos a lo mismo. Volvemos a ofender a Dios. Volvemos a enfrentarnos con los demás. Volvemos a cometer lo que a Dios no le agrada. ¿Se nos olvida? Por eso es necesario recordar continuamente lo mucho que Dios nos ha perdonado, para que eso nos ayude a perdonar. De ahí la pregunta de Pedro: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Perdón, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? ¿Hasta 7 veces? ¿Qué quiere decir esto? Pues que Pedro ya había perdonado 6. Ya había perdonado 6 veces. Y cansa. Cansa estar perdonando a la misma persona de lo mismo y que no cambie. Y que siga haciendo lo mismo. Por eso también el perdón de Dios nos exige a nosotros arrepentimiento. En el sacramento de la confesión, por eso el sacerdote cuestiona al penitente si está arrepentido, porque si éste no está arrepentido, no se le da la absolución, no se le da el perdón. Porque para recibir el perdón hay que arrepentirse. Hay que mostrar el mínimo de arrepentimiento de nuestros pecados. Y esto va en conjunto con otra parte del Evangelio, en San Lucas sobre todo, que nos habla de que debemos de perdonar a los demás siempre y cuando vuelva arrepentido. Si tu hermano vuelve arrepentido a pedirte perdón, dice Jesús, perdónale. Pero si vuelve arrepentido. Por eso Pedro se entiende su cansancio, su molestia, de decir hasta 7 veces. Es que ya he perdonado tantas veces y tengo que estarle perdonando hasta 7. Y entonces Jesús le aclara, no solamente hasta 7, sino hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y aquí añadimos lo del Evangelio de San Lucas: si tu hermano se arrepiente. Porque así también Dios nos perdona siempre que nos arrepintamos. Quien no se arrepiente, entonces no es digno del perdón. Y no estamos faltando. Si una persona no se arrepiente de lo que ha hecho, de la ofensa que ha cometido, entonces no podemos perdonarle hasta que se arrepienta. Pero tampoco se trata de que nosotros nos cerremos al perdón, a la posibilidad de perdonar. Este es el punto, ese es el problema, que nosotros nos hemos cerrado. Inclusive cuando la persona viene arrepentida, estamos tan cerrados al perdón que no concedemos el perdón, inclusive cuando una persona está arrepentida. Siempre y cuando la persona esté arrepentida, entonces puedo perdonarle. Si la persona no se arrepiente, la misma Sagrada Escritura, el mismo Jesús, y esto lo recoge San Lucas, el mismo Jesús nos lo dice: si tu hermano vuelve arrepentido, entonces perdónale. Si vuelve arrepentido. Y esto se aplica entonces también para con Dios en el sacramento de la reconciliación. No simplemente voy a la confesión a pedir perdón por mis pecados porque me remuerde la conciencia. Hay una gran diferencia entre que nos remuerda la conciencia y el estar arrepentidos. Hay una gran diferencia. Nos puede remorder la conciencia de nuestros pecados porque tenemos nuestro ego herido. Porque decimos: ¿a poco yo fui capaz de hacer esto? Ahí lo que está herido es nuestro ego, que no nos creíamos capaz de hacer algo malo y lo hicimos, y está herido nuestro ego.
pero no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Y ojo, mucho ojo, porque bueno, al sacerdote se le puede engañar. Yo le pregunto a una persona en la confesión, ¿estás arrepentido? Y me dice sí, ¿cuándo no? Y yo le doy la absolución. Y entonces la persona dice ya, quede tranquila porque ya me dio la absolución. Pues no. Porque aunque no estés si no estás arrepentido, si no estás arrepentida, aunque le hayas dicho al sacerdote que sí y él te haya dado la absolución, ahí no hay efecto del sacramento, no hay perdón. Por eso es importante, antes de confesarnos, no solamente pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para recordar nuestros pecados, sino pedirle también que nos dé la gracia de un sincero arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento nos lleva a no volver a cometer lo mismo. Es que estamos mal de la cabeza. Cuando, habiendo recibido el perdón, volvemos a lo mismo. No hay arrepentimiento porque el arrepentimiento nos priva a nosotros de volver a caer en el pecado. Si hay un sincero arrepentimiento. Una persona también que se acerca a otra a pedirle perdón porque le ofendió y está arrepentida, pues no va a volver a ofenderle. Pero si vuelve a lo mismo una y otra vez, pues claro, uno se cansa de perdonar. Y es normal que nos cansemos de estar perdonando a la misma persona de lo mismo, porque no cambia. Es que habría bastado una sola vez, un solo perdón, un solo arrepentimiento para que la persona no volviera a cometer lo mismo. En la vida matrimonial, por ejemplo, la Iglesia puede recomendar la separación, ¿sí? Puede recomendar una separación en el matrimonio cuando sucede este caso de que él o ella, por ejemplo, son infieles. Fue una vez él infiel a su esposa. Ella le perdonó esa infidelidad, pero él volvió a ser infiel y ella volvió a perdonarle la infidelidad y él volvió a ser infiel. Y entonces ahí ya la Iglesia puede decirle a la mujer, ya no estás obligada a perdonarle porque no está arrepentido. Por eso sigue cayendo en la infidelidad, por eso sigue ofendiéndote. Entonces puedes separarte. Y esto es bíblico. ¿Sí? Porque hay que perdonar a quienes de veras está arrepentido. Perdonar a quien de veras está arrepentido. Como Dios nos perdona siempre cuando estamos arrepentidos. Aquí no hay contradicción, porque el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios nos lo dice. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Si una persona viene a nosotros y no está arrepentida, y más si ha sido reincidente en la falta, ¿cuál es mi comportamiento? ¿Cuál es mi actitud frente a esa persona? ¿Odiarle? Si entonces yo no le voy a perdonar porque no está arrepentida, entonces ¿tengo que odiarle? No. Tenemos que amarle. ¿Cómo le voy a amar? ¿Cómo le voy a amar? Nos dice Jesús también en el Evangelio que oremos por nuestros enemigos. Te toca orar por él o por ella. Te toca orar por esa persona. Ora,
pero no te llenes de coraje. Trabaja esa situación en ti para que no te llenes de odio contra esa persona, porque si no, entonces va a salir peor. Ora por esa persona para que un día se pueda disponer al arrepentimiento. Y si vuelve a ti después de tanto tiempo arrepentido o arrepentida a pedirte perdón, no te cierres, perdónale. Esto es importante, pero seríamos incapaces nosotros de esto si no recordamos lo mucho que Dios nos ha perdonado a nosotros. Es decir, en otras palabras, si no hemos experimentado en nosotros el amor de Dios, seremos incapaces nosotros de perdonar. Seremos incapaces nosotros de alejarnos inclusive de las personas o de la persona que reincidentemente comete la misma ofensa. Seremos incapaces de seguir orando por esa persona. El mismo Jesús cita otro texto bíblico, evangélico, donde cuando habla Jesús de la corrección fraterna, dile una vez, dile 2 veces, dile 3 veces, y si siguen lo mismo, aléjate de él, dice Jesús. Aléjense de él como de un pagano, porque no va a cambiar, no quiere cambiar. Oren por él para que pueda darse cuenta él de su error, de su falta, y se enmiende. Se trata entonces de recordar lo que Dios nos ha perdonado, hacer experiencia del amor de Dios, no cerrarnos nunca al perdón, nunca. Y yo quisiera también invitarles a ustedes a que hagamos memoria de nuestras confesiones. ¿Cuántas de ellas te has acercado a confesarte porque te remuerde la conciencia? Te remuerde la conciencia, pero no hay arrepentimiento. O simplemente porque quieres comulgar, pero no hay arrepentimiento. Hay quien se acerca a confesarse porque quiere comulgar. ¿Cuál es la finalidad de la confesión entonces? ¿Comulgar? No. La finalidad de la confesión no es comulgar, es convertirse, es convertirnos, es cambiar. Y hay muchos que dicen: Padre, me confiesas que quiero comulgar. Es convertirse la confesión. Nos confesamos frecuentemente porque queremos convertirnos, porque queremos cambiar, porque queremos dejar a un lado la vida de pecado. Para eso nos confesamos, no solo para comulgar. Viene un evento, la primera comunión, la boda, la confirmación. Qué bueno. En estos días, por ejemplo, de las primeras comuniones aquí en nuestra comunidad parroquial, pues vinieron muchos a confesarse. Y digo que bueno, pues al menos sirvió eso de que se acercaran, porque había quienes tenían años sin acercarse a la iglesia. Pero no solamente es eso, o sea, porque quiero comulgar, pues es que quiero acompañar a mi hijo, a mi hija que va a hacer la primera comunión, y se va a ver mal, es que soy la madrina o soy el padrino. La confesión tiene como finalidad cambiar el corazón. Por eso hay que hacer buena la confesión. Hay que hacer buena la confesión, examen de conciencia, que te duela haber pecado, que estés arrepentido, que estés arrepentida, para que no vuelvas a cometer las mismas faltas.
y para que realmente cambies. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Hay quien se confiesa cada 8 días y confiesa siempre lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Cuidado. Pues que el Señor, queridos hermanos, nos ayude a entender, a comprender este misterio del amor, este misterio del perdón, porque es un misterio. De repente, ¿perdono o no perdono? ¿Qué hay que hacer en esto? Nunca cerrarnos al perdón. Hay que orar por las personas que nos han dañado, que nos han ofendido. Y hay que recordar continuamente lo mucho que Dios nos ha perdonado, hacer experiencia del amor de Dios. Y así sea.